Capítulo 52. Concluyendo una guerra. Generando una lista de nombres utilizando registros anteriores del Consejo del Señor Demonio encontrados en libros de historia y tus preferencias. Hydra, Nine Soungoal, Nine Mugmares, Nava Radna, Nine Pillars, Nunagran. Rapael continuó enumerando nombres sin parar. Rap, dame uno simple. Un nombre de una sola palabra que signifique 9. Preguntó Rimuru mientras recorría con la mirada la habitación y notaba las miradas fijas de los señores demonios. Comprendido. Aclarándose la garganta, Rimuru repitió el nombre que Rapael había sugerido. ¿Qué tal, Eneada? Preguntó. Un momento de silencio quedó en el aire hasta que León asintió con un destello de reconocimiento en sus ojos. Ah, la Eneada, que significa grupo de 9. ¿No lo usaban los 9 dioses que formaban el panteón principal de Egipto? Es un nombre sorprendentemente apropiado, ya que, de hecho, somos un grupo de 9. Todos los señores demonios intercambiaron una mirada antes de asentir en señal de acuerdo. Está decidido, Enead. Gumi levantó su copa en un brindis. Hombre, eso fue fácil. Ya terminamos aquí, entonces. No me importaría volver y holgazanear un poco. ¿Ves? Te lo dije, todos deberían dar un paseo por Tempesta algún día. Conocer a algunas personas. Todos tienen nombres geniales. Algunos no los entiendo del todo, pero son referencias a cosas de otros mundos. La voz de Milim era alegre, sus ojos brillaban de emoción. Se volvió hacia León. Oye, León, coleccionas seres de otros mundos, ¿verdad? Apuesto a que los conseguirías. León asintió simplemente, con expresión ilegible. Mientras Walpurgis interrumpía la conversación, Gumi se inclinó hacia Mizeri y le susurró algo. Ella asintió y se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Una vez resueltos todos nuestros asuntos, pediré el fin de Walpurgis. A partir de ahora, seremos conocidos como la Eneada. Gritó. Los 9 miembros son los siguientes. Tras hacer una cortés reverencia hacia Gui, continuó. El Señor de la Oscuridad, Gumi Crimson. El Destructor, Milim Nava. El Maestro del Laberinto, Ramiris. El Terremoto, Tagruel. El Señor Sangriento, Roy Valentine. El Gobernante Durmiente, Dino. La Reina del Cielo, Frey. El Sable de Platino, León Cromwell. Y nuestro nuevo miembro. Los ojos de Mizeri se clavaron en Rimuru. El Emperador, Rimuru Tempest. Los ojos de Rimuru se abrieron ligeramente al escuchar el título que le habían dado. Esperaba recibir el título de novato, al menos por ahora. Su mejor suposición era que había dejado una impresión bastante fuerte con la cantidad de territorio que ya tenía. Puede que Tempesta aún no haya alcanzado el nivel de un reino completamente desarrollado, pero mirando a Fulgrosia y ahora a Gistaf, era un emperador de buena fe. Después de un momento, Mizeri terminó, dirigiéndose a toda la sala. Con esto concluye este Walpurgis. Puedes quedarte a comer si lo deseas, de lo contrario, te agradecemos que hayas venido. Cuando Mizeri terminó de hablar, entró una criada de cabello azul que empujaba un carrito repleto de platos. Con precisión experta, comenzó a servir. Dino, Tagruel y León se pusieron de pie, asintieron con la cabeza al grupo y se marcharon. Milim corrió rápidamente hacia Rimuru, con un puchero exagerado. Rimuru. Murmuró mientras intentaba verse lo más linda y triste posible. Solo perdónala y acaba con esto de una vez. Suspiró Frey, y su mirada se suavizó al ver la expresión de Milim. No es culpa suya que no haya sido lo suficientemente fuerte para contraatacar. Milim se iluminó de inmediato al escuchar a Frey, solo para que las siguientes palabras de Rimuru se sintieran como una bofetada en la cara. No. Su voz era firme, sus ojos se encontraron con los de Milim. Escucha, Milim, aprecio que quieras ayudar. De verdad que sí. Pero era una guerra. Al menos podrías haberme preguntado o haberme avisado. Esta vez estuvo bien porque tenía casi todo bajo mi control. Pero ¿y si la próxima vez no es así? Este era el fin de su conocimiento. Todo lo que vendría a partir de ahora sería nuevo para él y haría que todos sus movimientos fueran más peligrosos. Por lo que parecía, el profeta de la habilidad única no le había dado mucha información a Rapael. Si era sincero, no estaba realmente enojado en absoluto. Pero tenía que enseñarle a Milim algo de responsabilidad para el futuro. La expresión de Milim cambió unas cuantas veces antes de finalmente adoptar una expresión determinada. Está bien.
Lo entiendo. La próxima vez no pasará. Dijo Milim, deteniéndose unos momentos antes de preguntar. Entonces, ¿estamos bien ahora? Riendo levemente, Rimuru asintió. Sí. Sonriendo, Milim saltó para abrazar a Rimuru. Pero no recibirás ningún dulce por un tiempo. Ah, y tampoco podrás abrazarme mientras esté en mi forma de Slime por un tiempo. Tengo que hacer que la lección se mantenga, ¿no? Espera, ¿qué? Preguntó ella, saltando hacia atrás antes de darse la vuelta y saltar sobre Frey. Frey, me perdonas, ¿verdad? ¿Puedes decirle que se lo devuelva? Es demasiado. Frey sonrió levemente mientras negaba con la cabeza, lo que provocó que Milim saltara hacia Ramiris para pedirle ayuda a continuación, a lo que la pequeña reina de las hadas comenzó a huir. Mientras ambos comenzaron a correr por la habitación, el mayordomo que estaba al lado de Valentine comenzó a moverse directamente hacia Rimuru. Lord Tempest. Dijo el mayordomo, haciendo una reverencia perfecta. Nuestro señor desea reunirse en privado con usted. Entiendo que probablemente esté lidiando con las consecuencias de una guerra, así que si necesita una reprogramación, no dude en preguntar. Rimuru levantó una ceja al escuchar la invitación y se giró para mirar a Luminous, quien lo miró a los ojos. ¿Hay alguna razón? Preguntó Rimuru. Sí, es para entregar un mensaje. Antes de aceptar, se puso en contacto con Shuna y Benimaru para obtener un informe final y confirmar que todo había salido según lo planeado. Una vez que Shuna rompió la maldición que ataba a Adalman, todos los esqueletos a su alrededor cayeron al suelo, inmóviles. Incluso Albert, que había estado en medio de una intensa batalla con un sudoroso Akuro, se congeló instantáneamente, con su espada lista para atacar. ¿Somos libres? La voz de Adalman temblaba de incredulidad, como si las cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo durante siglos se hubieran roto de repente. ¿Cómo? Era imposible, lo intenté con todas mis fuerzas y, al final, nunca funcionó. Se quedó allí, sin palabras, mientras sentía que tenía el control de su cuerpo por primera vez desde su muerte. Los esqueletos y zombis que lo rodeaban estaban igualmente aturdidos, mirando sus huesudas manos con asombro y confusión. Te lo diré si juras lealtad a Tempest. La suave sonrisa de Shuna nunca vaciló, su encanto diplomático irradiaba calidez y sinceridad. Cuando Rimuru les informó sobre sus planes previstos, mostró un interés particular en Adalman. Adalman, antiguo arzobispo de Luminous y rey de los espectros no muertos, había estado protegiendo a Gistaz durante casi 1000 años. Rimuru no solo vio el vasto conocimiento que poseía Adalman, sino también el inmenso potencial que tenía una vez liberado. Por eso había pasado todo el tiempo que pudo con Shuna enseñándole a desmantelar maldiciones. Aunque al principio su suministro de maldiciones era limitado, a Rafael se le permitió volverse loca y utilizó la cantidad limitada de conocimiento que tenía para crear maldiciones cada vez más complejas. La maldición de Adalman era elaborada, pero ella pudo ver un camino claro para desmantelarla una vez que pudo acercarse. Al notar la expresión sin palabras de Adalman, la sonrisa de Shuna se hizo más cálida mientras se reía entre dientes. Practiqué el desmantelamiento de maldiciones, específicamente para liberarte a ti y a tu gente. Respondió. Sabíamos que estabas atrapado, así que uno de nuestros objetivos era liberarte. Adalman, todavía conmocionado por la conmoción, cayó de rodillas ante Shuna y contempló su radiante sonrisa. Los restos del ataque de Shuna con el relámpago negro se habían dispersado y las nubes se abrieron, revelando un cielo nocturno repleto de estrellas. ¿Tú, aprendiste solo para salvarme? Las palabras sonaban extrañas, pero no pudo evitar creerlas cuando las escuchó. Podía sentir un calor extraño dentro de su pecho vacío. Sí. Respondió Shuna simplemente. Adalman se quedó en silencio, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Su Zen Luminous se había marchitado junto con su piel después de que la iglesia lo condenara a muerte. No importaba cuán fervientemente rezara, no importaba cuán desesperadamente suplicara, sus súplicas siempre habían quedado sin respuesta. Había pasado 1000 años en servidumbre, 1000 años prisionero en su propio cuerpo. Oró y oró, pero al final nadie respondió. Las llamas en sus ojos comenzaron a arder más brillantes mientras miraba a Shuna con renovada esperanza y reverencia. ¿Eres una diosa?, preguntó, las palabras salieron de su boca sin que él se diera cuenta. La sonrisa de Shuna se amplió y sus ojos reflejaron el suave brillo de las estrellas de arriba.
No, Adalman. Soy una reina, pero no soy un dios. Por un momento, el silencio se hizo sentir en el aire. Adalman parecía estar lidiando con la revelación, su cuerpo esquelético temblaba levemente. Sus ojos, antes apagados por el peso de siglos de servidumbre, ahora brillaban con renovada intensidad. Ya veo, ahora entiendo, todo este tiempo, así que fue así. Murmuró Adalman, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Sus ojos brillaban más mientras se inclinaba, inclinándose tan profundamente que su cabeza tocó el suelo. Yo, Adalman, te prometo mi lealtad eterna, Lady Shuna. Los demás no muertos, inspirados por el juramento de su líder, cayeron de rodillas. El aire, antes opresivo, del campo de batalla se transformó en uno de solemne reverencia. Shuna sintió que había algo mal con su respuesta, pero aún así la aceptó. Bienvenido a Tempest, Adalman. Dijo Shuna con dulzura, sonriendo una última vez antes de respirar profundamente y concentrarse en la misión que tenía entre manos. Su comportamiento cambió del de una chica amable al de una gobernante. Llévanos hasta Amrita. Ordenó. Adalman se puso de pie de un salto al oírla. Sus ojos ardían intensamente. Sígueme. A medida que se acercaban al castillo de Claiman, la imponente estructura se alzaba sobre ellos, un testimonio de su reinado indiscutido. El castillo era una obra maestra de la arquitectura gótica, con torres imponentes y tallados intrincados que hablaban tanto de lujo como de poder. Aún así, lo dejaron atrás, rodeando la montaña y tomando un camino lateral que conducía a un par de gigantescas puertas de metal que ocultaban la capital subterránea de Gistaz, Amrita. Gistaz era un reino peculiar, situado en medio de las marismas. Sobre la tierra, la única estructura significativa era el imponente castillo, rodeado de unas pocas aldeas dispersas. El clima era a menudo impredecible y las afueras estaban envueltas en la niebla protectora creada por el señor de la maldición, Kazalim. La vida sobre la tierra habría sido dura y hostil, pero el verdadero corazón de Gistaz se encontraba oculto debajo de la montaña, detrás de las enormes puertas que ahora enfrentaban. Los guardias amatistas se movieron con precisión practicada, abriendo las puertas colosales para revelar una impresionante ciudad subterránea. Amrita se extendía ante ellos, sus calles estaban repletas de elfos oscuros, semihumanos y algunos magin que hacían sus vidas. Los edificios y las casas, tallados en varios tipos de piedra, tenían un diseño intrincado que mostraba la destreza arquitectónica de los habitantes de Gistaz. Mientras iniciaban su marcha, Shuna avanzaba por las calles de Amrita con su ejército en perfecta formación detrás de ella. El rítmico tintineo de las armaduras y el constante golpeteo de las botas contra los adoquines resonaban en las calles inquietantemente silenciosas. Los elfos oscuros habían pasado toda su vida bajo la protección de Claiman, y las únicas personas que se encontraban en Amrita en ese momento eran los civiles que no podían luchar. Aunque Claiman había dejado de cuidarlos hacía una década, todavía se mantenían a salvo por el simple hecho de que la ciudad estaba ubicada directamente debajo de su castillo. Algunos se agazaparon en sus casas, espiando por las ventanas y las puertas entreabiertas. Otros se quedaron paralizados en las calles, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión, pero no tenían a dónde huir. El ejército de Tempestad marchaba bajo el orgulloso estandarte de su nación. Una bandera azul plateada adornada con un dragón dorado en el centro, ondeando desafiante. Al llegar a un lugar en el que podía llegar a la mayor cantidad de personas posible, comenzó. Pueblo de Gistaz, escúchenme. Resonó la voz de Shuna, clara y autoritaria. Claiman ha caído. A partir de ahora, Gistaz es parte de Tempest. Innumerables susurros y murmullos de pánico comenzaron a sonar desde toda la ciudad, pero Shuna permaneció concentrada mientras la gente detrás de ella levantaba las banderas y los estandartes. No se asusten, por favor. No tenemos intención de hacerles daño a ninguno de ustedes. Comenzó Shuna, respirando profundamente mientras se preparaba para dirigirse a la ciudad. Claiman te había abandonado, se había olvidado de la gente que vivía bajo su propio castillo. Aunque alguna vez cuidó y protegió la ciudad, se obsesionó con su búsqueda de poder. Continuó Shuna, captando la atención de los ciudadanos. Hizo lo único que un gobernante nunca debería hacer. Se olvidó de sus ciudadanos, lo único que importa. Las miradas confusas comenzaron a extenderse entre la multitud, los susurros de duda y curiosidad se mezclaron cuando algunos de los más valientes salieron de sus escondites.
El encanto diplomático de Shuna irradiaba de ella, un aura gentil que atraía a la gente y aliviaba su miedo. Shuna escrutó a la multitud con la mirada, sintiendo un profundo dolor por la gente que había sufrido por la negligencia de Clayman. Podía ver el precio que esto les había cobrado. Los rostros cansados, las miradas cautelosas, los pasos vacilantes. Veo tu miedo, tu incertidumbre. Continuó Shuna, y su voz se volvió aún más cálida. Pero ya no hay necesidad de tener miedo. Benimaru se levantó del suelo, escupió un poco de sangre y se limpió la boca con el dorso de la mano. El escozor de sus heridas apenas se notó cuando extendió la mano para ayudar a Lucia a ponerse de pie. Benimaru levantó su espada antes de que sus ojos se abrieran de par en par mientras se daba la vuelta. Dándose la vuelta por un momento, le hizo una reverencia a Migray. Le agradezco la lección, Sir Migray. Con una pequeña sonrisa, sacó una poción de su abrigo y la mitad de ella, y sus heridas sanaron al instante. Pero parece que el deber llama una vez más. Migray sonrió cuando escuchó a Benimaru colocar sus manos detrás de su espalda. ¿Ya es la hora? Es una pena, pero espero con ansias nuestro próximo encuentro. Lucia atrapó la otra mitad de la poción y la bebió de un trago mientras miraba al sonriente Migray. No te preocupes, cría, no olvidaré mi promesa. Controlar el flujo de energía es peligroso cuando no tienes experiencia. Siempre que vengas a mí, te enseñaré. Añadió Migray. El rostro de Lucia se complicó por unos momentos antes de asentir. Gracias, señor Migray. Con un poderoso aleteo, se elevó por los aires, girando con gracia antes de dirigirse hacia Alvis. Su silueta atravesó el cielo como una sombra veloz. Benimaru se quedó allí un momento, con la mirada fija en Migray, que parecía completamente ilesa. Tras un último gesto de reconocimiento, desapareció. El ejército de Clayman había sido superado por todos lados. Los refuerzos y las trampas que habían planeado habían sido capturados y desarmados por Mamoru, mientras que el ejército principal se había desorganizado y descontrolado rápidamente debido a la desaparición de sus comandantes, lo que llevó a una rápida captura. Benimaru y Lucia aparecieron junto a Supia y Alvis, quienes estaban sobre el cuerpo roto pero aún vivo de Yanza. ¿Lo dejaste con vida?, preguntó Benimaru. Aunque no querían paralizar a Gistaz, también tenían que asegurar una victoria rápida sin ninguna muerte de su lado. Eso quedaba a criterio de cada uno. Se rindió. Respondió Alvis. Pensé en matarlo varias veces, pero después de romperle algunos huesos más, lo reconsideré. Ella sacó un pequeño orbe antes de arrojárselo a Benimaru. También pudimos impedirle que usara esto, tal como le habías advertido. Benimaru tomó el orbe del aire y lo examinó de cerca. El fragmento de Charybdis latía con energía residual y podía usarse para despertar al monstruo una vez más. Necesitaría semanas, si no más, para volver a alcanzar su máximo poder. Pero el simple hecho de que un monstruo de clase calamidad pudiera generarse tan fácilmente era problemático. ¿Cómo crees que lo consiguió?, preguntó Alvis. No lo sé, aunque me pregunto cuántos más habrá escondido. Respondió Benimaru mientras guardaba el pequeño orbe en su abrigo. Buen trabajo, ambos. ¿Cómo estuvo tu pelea?, preguntó Supia. La expresión de Benimaru se complicó cuando escuchó la pregunta. Era más fuerte de lo que esperábamos, pero no tenía intención de matarnos. Al darse la vuelta para inspeccionar las consecuencias de la guerra, no pudo evitar asentir en señal de aprobación. Ni un solo ciudadano de Tempest había caído. Gracias a su coordinación y concentración, incluso la cantidad de pociones que habían utilizado era baja. Aunque el número de muertos por parte de Gistaz era mayor de lo que hubiera esperado, aún tendrían una cantidad satisfactoria de prisioneros. Después de mirar alrededor del campo de batalla por unos momentos, entrecerró los ojos. Souka. La llamó y en un instante ella emergió de las sombras. Sí, señor Benimaru. ¿Por casualidad lograste ver a la pareja de payasos durante la batalla?, preguntó Benimaru. Sí, uno de nuestros espías los vio observando la pelea desde la distancia. Sin embargo, como tenemos órdenes estrictas de no enfrentarnos a ellos, no pudimos acercarnos lo suficiente para descubrir por qué no atacaron, informó Souka. No pasó mucho tiempo después de que comenzaran la pelea cuando se fueron. Capítulo 53. El mensaje de las diosas. Los problemas con la guerra ya se han solucionado. Puedo ir a tu reunión, respondió Rimuru.
Gunther, el mayordomo, hizo una reverencia antes de intercambiar una mirada con Roy, quien se levantó y comenzó a alejarse. Sígueme, señor Rimuru. Te guiaré allí. Rimuru miró a Frey, quien había escuchado la solicitud, mientras se levantaba. Me iré por un tiempo. No dejes que intimiden demasiado a Ramiris. Bromeó Rimuru mientras la miraba, todavía jugando con Milim. Frey puso los ojos en blanco pero aún así sonrió. Nunca lo haría. Respondió ella, tomando un sorbo de té mientras lo hacía. Shizue y Xion se quedaron por orden de Rimuru. Shizue esperaba poder hablar con León por más tiempo, pero él se fue cuando terminó la reunión. En cuanto a Xion, todavía estaba ansiosa por pelear, pero solo tenía que sentarse y esperar. Sabía que Rimuru había planeado lidiar con Clayman lo más rápido posible, pero todavía estaba decepcionada por no haber tenido la oportunidad de demostrar su fuerza. Como ninguno tenía mucho que hacer, se giraron para mirar al pequeño zorro que se escondía debajo de una de las mesas de servicio. Era Ninead, uno de los luchadores más fuertes de Clayman. Rapael había roto la maldición vinculante que la habría hecho atacar a Rimuru junto con Viola, y sabiendo que todos aquí eran más fuertes que ella, tomó la decisión más inteligente y se escondió. Su escape sigiloso no había recibido ninguna atención, ya que todos estaban mucho más ocupados e interesados en las discusiones. Sin embargo, los guardias de Rimuru finalmente recordaron, se dirigieron a la mesa de servicio y corrieron la cortina. «Hola, pequeña», susurró Shizue, intentando sonar lo más amigable posible mientras extendía su palma. Por otro lado, Rimuru siguió a Roy a través de los elegantes pasillos del edificio donde se celebró Walpurgis. Rimuru tuvo que admitir que esta extraña dimensión de bolsillo estaba construida de manera impecable. En teoría, a través de la dominación espacial de Uriel, podría ser capaz de construir algo similar a esto. Su estómago sería el almacenamiento perfecto para la dimensión. Pero al final, ya tenía el laberinto de Ramiris. Ese lugar estaba lleno de potencial, y con la batería pura que era Veldora, el tiempo era su único limitador. Finalmente, al llegar a un lugar distante, Luminous chasqueó los dedos. Al momento siguiente, aparecieron en un pequeño cenador de piedra decorado con unos cuantos sofás pequeños. El cenador estaba rodeado por un enorme jardín que parecía extenderse por kilómetros, cubierto hasta el borde con innumerables flores carmesí. Las flores relajaron el ambiente mientras se movían suavemente con el viento. La luna llena que se encuentra arriba cubre toda la zona con una luz plateada. Luminous se giró para mirar las flores y se quedó en silencio por unos momentos antes de hablar. Podríamos habernos teletransportado más cerca del banquete, pero preferiría evitar que otras miradas indiscretas nos siguieran hasta aquí. Tagruel ha dejado en claro su desagrado por mí, anunció Luminous, charlando un poco. Una suave brisa pasó por el área, llevando el dulce aroma de las flores mientras Luminous observaba la escena en silencio. Rimuru Tempest, el emperador. Continuó Luminous, volviéndose para mirarlo. Aunque los rumores dicen que te hicieron llamar el profeta durante algún tiempo. ¿Por qué renunciaste a ese título?, preguntó con curiosidad y nada más. Rimuru la miró. Parecía que no se estaba molestando en ocultar su identidad, así que hizo un gesto con la mano y ordenó a Gunther y Roy que se fueran. Ambos le hicieron una reverencia antes de desaparecer. Los ojos de Rimuru siguieron a los dos mientras desaparecían. Cada uno de ellos era bastante poderoso. Roy mantenía su posición como señor demonio por una razón. En las leyendas incluso se decía que él y el señor de la maldición Kazalim habían luchado, eso lo convertía en un individuo de la clase señor demonio y no era más que un secuaz del verdadero señor demonio que tenía frente a él. Y eso sin mencionar al anciano de aspecto pacífico que se hacía llamar el mayordomo de Luminous. Gunther podía haber ocultado su fuerza con maestría, pero no había mucho que se pudiera ocultar a los ojos curiosos de Rapael. Sabía que el anciano mayordomo tenía al menos el doble de energía total que el propio Roy, lo que lo hacía mucho más fuerte que todas las fuerzas de Tempest, salvo Veldora. Frey probablemente podría derrotarlo con su recién desarrollada habilidad definitiva, pero sentía que no era prudente subestimar a alguien con tanta experiencia. Luminous parecía ser un aliado, pero no podría proteger su floreciente reino confiando ciegamente en los demás, tuvo que planificar lo peor mientras esperaba lo mejor, en este caso eso era analizar el nivel de amenaza de Luminous Valentine. Se concentró nuevamente en Luminous mientras respondía su pregunta. Es difícil ser conocida como la profeta. Cuando el futuro siempre cambia.
respondió Rimuru, sin saber muy bien qué estaba buscando. Mis visiones han seguido su curso. Así que, si esperabas respuestas, lamento decepcionarte, Luminous. Tal vez pueda volver a mirar hacia el futuro, pero no por ahora. Aunque poseía la habilidad única profeta, por lo que sabía, era solo una vaga colección de recuerdos del espíritu del tiempo. Suficiente para poner a Rafael en guardia, pero no suficiente para un análisis completo del futuro. Su expresión no cambió mientras lo miraba fijamente por unos momentos. Con un movimiento de su mano, apareció una pequeña carta. Sellada con un sello de cera carmesí que permaneció sin abrir. Hace incontables años, me encargaron darte esto. Dijo Luminous, sus ojos mostraban un toque de anticipación. Rimuru no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente mientras tomaba la carta, sintiendo la ligera resistencia de Luminous mientras la sostenía. Al mirarla, notó una mirada ligeramente agraviada, la expresión inexpresiva se rompió por un momento. Era una expresión curiosa, pero que no duró mucho, ya que finalmente soltó la carta y volvió a mirar el campo como si no hubiera actuado de manera extraña. La carta todavía tenía el sello y, por lo viejo que parecía el papel, había sido escrita hacía mucho, mucho tiempo. Al abrir la carta, vio un mensaje sorprendentemente breve pero impactante. El camino a Inglasia está lleno de peligros. Cuando llegue el momento de la diplomacia, recuerda esas palabras. Desearía poder ayudarte y explicarte más. Pero hasta que nos volvamos a encontrar, esto es todo lo que puedo decirte. Gracias por todo y que sepas que cuidaré de ti. Con cariño, H.C. La letra era hermosa, como si hubieran escrito la carta innumerables veces antes de que fuera perfecta. Rimuru sintió una extraña sensación de nostalgia al leer la carta y, por muy confundido que estuviera, no pudo evitar recordar su visita a Fulebrosia. Un héroe había aparecido y había salvado a la ex reina, dejándoles un mensaje para que algún día se aliaran con él. Había dejado las preguntas en un segundo plano porque tenía muy poca información. Pero ahora era como si ese extraño héroe estuviera intentando comunicarse de nuevo. ¿Sabes quién dejó esto?, preguntó Rimuru, mirando a Luminous, que había vuelto a su perfecta cara de póker. No, alguien apareció hace mucho tiempo. Después de que me ayudaron, les debía un favor y lo único que me pidieron fue que me entregaran esta carta. No me explicaron nada más. Respondió Luminous. Rap, ¿está diciendo la verdad? Respuesta. No es concluyente. Los datos necesarios para realizar un análisis completo del comportamiento son incompletos. Existe la posibilidad de que se trate simplemente de una mentira muy practicada. No se puede dar una respuesta con un nivel de confianza superior al 75%. Entonces no puedo decir si ella está siendo honesta. Estaba seguro de que alguien tan viejo como Luminous podía mentir perfectamente sin que lo descubrieran. La diferencia de experiencia entre ambos era evidente, pero él siempre podía confiar en su amada compañera que descansaba en su alma. Ignoró la extrañeza de Rapae mientras Luminous miraba a Rimuru por unos momentos más antes de moverse con gracia para tomar asiento. Con un delicado movimiento de su mano, una pequeña tetera adornada se materializó sobre la mesa, de cuyo pico salía vapor suavemente. ¿Quieres un poco de té?, preguntó Luminous con voz suave y tentadora. Se sirvió una taza y el rico aroma de la infusión llenó el aire. Luego colocó otra taza frente a Rimuru. Rimuru dudó un momento antes de decidir confiar en su instinto y sentarse frente a ella. Levantó la taza para brindar antes de tomar un sorbo y abrió mucho los ojos al saborear los sabores familiares de uno de los tés más populares de Tempest. El emperador. Comenzó Luminous, con un dejo de diversión en su voz. Un título bastante interesante el que Gumi decidió darte. ¿Cómo lograste que ese monstruoso Daimon se interesara tanto por ti? Nunca antes había mostrado tales emociones, por lo que recuerdo, al menos no dentro del consejo. Aunque objetivamente eres guapo, Gumi generalmente se inclina por el tipo de chico lindo, como León. Para ser sincero, no tengo ni idea. Respondió Rimuru. Ojalá hubiera causado menos impresión, porque estoy seguro de que solo traerá problemas. Luminous asintió, al escuchar la respuesta, una leve sonrisa apareció en su rostro. No tienes idea de cuánta razón tienes. No muchos pueden sobrevivir a la atención del Señor de la Oscuridad, aunque tengo la sensación de que tú sí lo lograrás. Dijo Luminous mientras ocultaba su sonrisa burlona detrás de su taza de té.
Gracias a la suave brisa y a las flores, incluso la conversación informal se sintió muy acogedora. Luminous parecía relajarse mientras cerraba los ojos y bebía el té. Tengo curiosidad, ¿por qué convertirse en diosa?, preguntó Rimuru. Tenía su propia religión en ciernes gracias a unos cuantos ciudadanos entusiastas. Pero no iba a detenerla ya que quería experimentar con magia sagrada en el futuro. Para mi gente, respondió Luminous mientras abría los ojos. Creé una religión y ahora todos los vampiros tienen una fuente confiable de alimento para el resto de sus vidas. A estas alturas, es bastante autosuficiente, así que ni siquiera tengo que molestarme en hacerlo. Tampoco es que los humanos que están bajo mi mando hayan sido agraviados. Todo funciona bastante bien. Dejando la taza sobre la mesa, lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué? ¿Estás interesado en aprender? ¿Qué tienes para ofrecer? Al hacer la pregunta, reveló una sonrisa que mostraba sus colmillos. Era evidente que era una prueba. De hecho, él sentía como si ella lo hubiera estado poniendo a prueba desde el momento en que empezó a seguirla. Sin embargo, incluso entonces, ella seguía dando golpecitos sutiles en su taza de té o girándose para mirar las flores. Probablemente tenía muchas cosas en la cabeza y, por muchas preguntas que él tuviera, tendría que esperar. Cerró los ojos y bebió el té. Llamó a Rafael. Disfrutando del dulce sabor, sintió que el mundo se ralentizaba cuando se activó la aceleración del pensamiento. Rafael, ¿qué te parece? Respuesta. Obtener el uso de la magia sagrada aumentaría drásticamente la fuerza de Tempest en su conjunto. La magia sagrada es el enemigo natural de los Majin y los monstruos. Al tener una fuente confiable de ella, los investigadores pueden comenzar a desarrollar contramedidas. El análisis sobre cómo convertirse en una verdadera figura de fe ya ha comenzado, sin embargo, no se ha determinado cuánto tiempo tomará completar el análisis. ¿Sabes? De hecho, tengo un plan en mente. No solo aumentaría nuestra influencia, sino también la de Luminous, sugirió Rimuru. Lo había descartado antes debido a lo bajas que eran las posibilidades de un encuentro como este, pero el destino parecía haber movido los hilos a su favor. Aviso. Las posibilidades de que Luminous rechace tu oferta son bastante altas. Podrían sugerir una contraoferta usando tu plan como base. Comenzó Rafael, creando algunas variaciones y repitiéndolas en su cabeza. No eres divertido, Rap. Bromeó Rimuru al escuchar los cambios que había hecho. Le quitaste las mejores partes. ... Está bien, está bien. Se apiadó y permitió que el mundo volviera a la normalidad. Comencemos con una advertencia. Comenzó Rimuru. Me preguntaste sobre ser un profeta, y aunque las cosas han cambiado, todavía tengo una advertencia. Alguien está planeando invadir tu tierra esta noche, usando a Walpurgis como tapadera para sacar a Roy del camino. Los ojos de Luminous se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron levemente mientras procesaba sus palabras. Entrecerró los ojos y un destello de ira se reflejó en su actitud, que por lo demás era tranquila. Tienes razón, dijo Luminous después de unos momentos, con voz controlada pero con un dejo de tensión. Hinata vio a un intruso hace aproximadamente una hora. Sin embargo, desapareció antes de que ella tuviera la oportunidad de eliminarlo. La idea de un espía la puso nerviosa y la hizo inclinarse hacia adelante, con una mirada aguda y penetrante. ¿Qué encontró?, preguntó ella, con un tono cargado de ira apenas contenida. ¿Roy sigue vivo?, preguntó Rimuru. Su pregunta la hizo detenerse y pensar. Ella asintió lentamente y la tensión en sus hombros se alivió un poco. Sí, lo es, confirmó ella. En ese caso, no debería haber encontrado nada. En el futuro que vi, Roy se fue después de que Clayman muriera, lo que provocó que se cruzara con él y, a su vez, se matara. No estoy muy seguro de cómo sucede, pero al final, terminan descubriendo tu verdadera identidad como señor demonio. Luminous se relajó un poco y su ira se apaciguó al procesar las palabras de Rimuru. Bebió otro sorbo de té mientras su mente analizaba las implicaciones. Ya veo, murmuró, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Después de unos momentos, volvió a mirar a Rimuru. ¿Qué más sabes sobre ellos? No mucho, y lo que sé, lo tengo que verificar, respondió Rimuru. Sin embargo, una cosa que sí sé con certeza es que trabajó con Clayman. También era miembro de la llamada Alianza Moderada de Arlequines.
Luminous asintió, absorbiendo la información con una expresión pensativa. ¿Eso es todo?, preguntó con un tono más suave pero aún inquisitivo. En su mayor parte, respondió Rimuru, con una sonrisa encantadora en su rostro. ¿Qué te parece? ¿Es suficiente para el intercambio? Luminous negó con la cabeza y una leve sonrisa tiró de sus labios a pesar de su negativa. No, de todos modos habría descubierto esa información cuando regresé. ¿Es eso realmente lo mejor que puedes ofrecerme? ¿Qué tal una oportunidad para aumentar tu influencia?, ofreció Rimuru, lo que hizo que ella levantara una ceja. Si bien el luminismo es la religión principal de Occidente, todavía hay algunos países que no son tan devotos. Luminous sonrió, claramente intrigada por la oportunidad potencial. Se reclinó, sin apartar la mirada de Rimuru. ¿Qué clase de plan tienes en mente?, preguntó con un dejo de diversión en su voz. Dudo que estés ofreciendo introducir el luminismo a Tempest. No exactamente. Pero imagina esto. El malvado señor demonio Rimuru se alza. Destruyó el ejército de Falmouth sin piedad. Tiene hambre de poder y ataca incluso a su compañero señor demonio Clayman. Rimuru comenzó, usando magia de ilusión para crear imágenes vívidas que acompañaran sus palabras. La proyección de un temible Rimuru, rodeado por el caos de la batalla, llenó el espacio, haciendo que la sonrisa de Luminous se ensanchara. Oh, no, respondió ella, siguiéndole el juego. Es un vil señor demonio que solo sirvió para traer desorden a las naciones occidentales. Alguien tendrá que detenerlo. Como sugirió Luminous, la imagen cambió para representar una de sus grandes iglesias. La diosa Luminous envía a sus propios paladines para lidiar con la amenaza. Sin embargo, es demasiado. El malvado señor demonio es demasiado peligroso. Su propia gente lo alaba como si fuera un dios. No solo eso, sino que un monstruo capaz de usar magia sagrada. Algo debe andar mal. La ilusión se transformó una vez más, ahora mostrando una caricatura de Luminous y Rimuru dándose la mano. Luminoso llega y detiene a este monstruo. La diosa de la luz contra el señor demonio. Al final, forman un acuerdo de paz. Para evitar las innumerables muertes que ocurrirían en la guerra, formaron una alianza. Luminous contuvo la risa al ver las dos formas chibi, una de la otra, levantando los pulgares y alejándose juntas. Al final, la diosa Luminous se convierte en el pilar de la humanidad. Ella es la única que bajó de los cielos para salvarlos. Concluyó Rimuru con un brillo juguetón en sus ojos. Sabía que tenía que prepararse para las guerras que vendrían, y aunque esto pudiera parecer un juego, se estaba dando la oportunidad de fortalecer a todos con magia sagrada y, a su vez, conseguir que toda la humanidad fuera su aliada para el futuro. Irónicamente, ni siquiera tenía que ser realmente malvado para que el plan funcionara. Solo tenía que difundir algunas noticias y la humanidad haría el resto por él. Él podía simplemente concentrarse en construir su imperio a medida que la tensión crecía. Si Luminous se convirtiera en la salvadora de la humanidad, sería una de las personas más influyentes del mundo, si no la más influyente. Con una simple orden divina, podría anunciar su amistad y alianza como un medio para proteger al mundo. Y al ver cómo él detenía su conquista, el mundo se volvería aún más devoto de ella. Atacarlo sería visto como un ataque a la propia iglesia. Ir en contra de las órdenes de Luminous sería visto como una herejía pura. Sabía que no tenía ese tipo de relación con Luminous como para pedirle que hiciera las cosas tan fácilmente, pero esperaba que su tiempo durante la guerra falsa fuera suficiente para ganarse su amistad. E incluso si las cosas comenzaban a salir de la manera que él había planeado, Raphael estaría alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Si Luminous intentaba rebelarse contra él y usar su nueva influencia para atacarlo, él se ocuparía de ella. Raphael podía ver su verdadero nivel de fuerza en ese momento y estaba seguro de que podría derrotarla. Incluso entonces, sería cuidadoso y atacaría junto con Frey y tal vez incluso con Milim a su lado si fuera necesario. Infieme. Aunque el plan requiere un análisis más profundo, hay un 86,684,5% de probabilidades de que las cosas salgan a su favor. No se detectó ninguna hostilidad por parte de Luminous durante toda la interacción. Y aunque se requiere un análisis más profundo, hay una gran posibilidad de que ella haya esperado formar una alianza contigo desde el principio. Todo era una apuesta arriesgada, pero tenía un buen presentimiento.
También se aseguraría de hacer planes de contingencia a lo largo del camino. Tampoco le importaba demasiado su reputación con los humanos. Simplemente deseaba vivir en Tempest en paz y vivir su vida. Por supuesto, sabía que algo así sería difícil debido a la naturaleza de este mundo, pero tal vez este sería un paso en la dirección correcta. ¿De verdad? ¿Y tú qué? ¿Qué consigues con que te presenten como enemigo de la humanidad? Preguntó, con una expresión divertida en su rostro. También me volveré más influyente. Pero lo que realmente obtendré, es paz. Con nuestro poder combinado, podremos disuadir a cualquiera de atacar. Respondió Rimuru mientras se inclinaba hacia adelante. Todo lo que quiero ahora es construir mi reino y convertirlo en un lugar que mi familia y yo podamos disfrutar. En realidad, no me interesa mucho todo el asunto de la conquista. Les sirvió a ambos más té y tomó un sorbo, disfrutando los dulces sabores antes de continuar. Podremos trabajar en los términos adecuados de la alianza más tarde, pero después de que le mostremos al mundo que ya no lucharemos, estaremos listos. Al final, nadie se meterá con ninguno de nosotros. Ambos podremos vivir en paz por el resto de nuestras vidas. Terminó Rimuru, provocando que Luminous se riera. Lo dices como si fuera fácil. Dijo Luminous, su sonrisa se suavizó mientras tomaba otro sorbo de su bebida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.